soy un cazador de huevos y necesito tu ayuda para encontrar huevos secretos. Creo que alguno de mis amigos tendrá alguna pista. ¿A quién debería preguntar? Le preguntaré a Bron. Él probablemente pueda ver lugares secretos. Amigo Bron, ¿has visto algún huevo secreto? Cestito y yo estamos cazando. Hola, Bunso. Eso suena divertido. Creo que vi uno escondido en las pasarelas de la Game Station. ¿Escuchaste eso, Cestito? ¡Vámonos! Huevos, huevos, huevos. ¿Dónde están? Huelo a... Huelo a un huevo, Cestito. Pero Bron me dijo ir a la Game Station. ¿Qué debería hacer? Solo un vistazo rápido. Volveré después. Está muy oscuro. Mira, aquí hay un huevo, pero está muy alto. ¿Cómo consigo el huevo? Este Grabpack hará el trabajo. ¿Qué podría salir mal? ¡Sí, lo tengo! Me pregunto qué hay adentro. No te preocupes, pajarito. Te ayudaré. ¡A su madre! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y así pasaron los días, pero Bunso no fue rescatado, y por ello pierde la vida. Esta narrativa enfocada en Bunso es bastante trágica, pero hubieron formas de evitar este desenlace. Muy bien, la primera de las opciones no influye en absolutamente nada, a excepción de encontrar más huevos con respecto a otros, y para este caso pienso que Pilla y Poca Pilar era el más indicado, ya que al ser un perro olfatearía estos huevos, así como tener la facilidad de encontrarlos, ya que puede trepar por paredes. La segunda de las opciones se tenía que elegir la primera, la de escuchar a Bron, ya que si él te lo está diciendo es porque él ya estuvo ahí, y por tanto era zona segura. Aparte que la Game Station es un lugar súper iluminado que evitaría algún accidente, como el que tuvo Bunso al no poder ver por dónde pisaba. La tercera de las opciones daban resultados catastróficos para todos los casos. Tirar el cesto rompería el huevo. Usar el Grabpack tampoco era buena idea, ya que si una persona con la fuerza de su mano puede romper un huevo, ahora un Grabpack con toneladas de fuerza será incluso peor. Y la de acumular cajas para llegar hasta arriba podría funcionar, pero al más mínimo error o desequilibrio se hubiese caído todo, cosa que era muy probable que sucediese con la oscuridad. Y las últimas opciones las descarto porque en todas llevan al mismo resultado, la cual es el fin de Bunso. Luego de que pasaran semanas, vemos a Bunso totalmente destruido, con los botones de sus ojos salidos y parte de su cabeza destrozada. Esto me crea incertidumbre por el hecho de que cuando él se cayó sus heridas no tenían que ver con esto, pero luego que pasaran los 15 días entonces vemos estas nuevas lesiones, por lo que aquí pueden estar sucediendo dos cosas. La primera es que Bunso, al no recuperarse, su cuerpo empezó a destruirse a causa del abandono, y la segunda es que el experimento 1006 lo haya encontrado en algún momento y le haya hecho esas lesiones, ya que el lugar donde Bunso había entrado era el lugar donde Prototype apareció por primera vez. Otro aspecto tiene que ver con las paredes que están rasgadas, que podría tratarse de él, ya que él ha hecho estas marcas en el pasado. Y la moraleja de todo esto es: ten cuidado con los caminos que piensas entrar, porque no sabes si vas a regresar. Siempre ve acompañado de Mommy Longlegs. Y ese sería el video sobre el cuento de Bunso. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.